porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Somos GTD, más que tecnología. Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual. Este 18, con Mita Rentacar, arriendas 7 días y solo pagas 6. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Clínica Alemana, si es tu salud es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es martes 17 de septiembre del año 2024. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra en distintos puntos del planeta. ¿Cómo están? Consuelo, Nicolás, muy buenos días. Hola, Matías. Hola, muy buenos días. Nico, yo quiero que... Es que no me ponen en pantalla. Entonces... A mí sí. No, es una pérdida. No te estoy viendo. Mira, cumplí mi promesa, Nico. Mira, Mira, me voy a parar incluso. Pero por favor, exijo que lo hagas. Pero me voy a sacar el audífono. Exijo que lo hagas. Ando con audífono. La Consuelo Saavedra Mira esto. La Consuelo Saavedra está vestida de guasa. Tienen que ponerla en pantalla en una pantalla única para sacarle. La Consuelo está vestida de guasa. Miércoles, ¿eh? ¿Qué les parece? Ahí. Pucha, me hubierais dicho, yo venía con camisa blanca y un gorro negro. Pero sí te dije, y un te sombrero. dije ayer que me iba a decir de Sí, WhatsApp. pero es que me dijiste. Pero un ratito nomás. Después te arrepentiste. Pero claro, yo hubiera puesto. Después me arrepentí y después dije, ¿por qué no? Me inspiré con. Es que me desperté en la mañana, entonces yo lo primero que hago, patéticamente, es ver redes sociales para ver qué es lo que ha pasado en la noche. Y estaban todos los videos de la inauguración de la fonda. Entonces, correcto. ¿Te emocionaste? No me emocioné, me puse a ver cómo se veían los bailarines, los chiquillos, las chiquillas, el presidente, la polola, obviamente. Aquí vamos a decir una cosa por otra. Sí, pues. Y así. Se blanqueó el proleo. Qué bien, una basquetbolista. Pero bueno, yo creo que eso fue una parte, mientras no tenga un cargo, como fue el caso de la anterior pareja del presidente de la República, yo creo que es un tema completamente de su vida privada y no me da la impresión que vaya a asumir ningún cargo. O sea, sí, completamente de su vida privada, pero ya... No, pero la constatación... No solo haberla puesto en una foto, sino que llevarla a la inauguración de la fonda. Hecha la constatación, claro, por supuesto. Oficial. Y una gran alegría por el presidente. Oye, tú querías hablar o eso lo querías decir de la cueca. No, eso quería decir, podemos hablar de las otras cuecas que están ocurriendo. De las otras cuecas. Eso sí que son cuecas. The Naked. Sí. Bueno, a ver, lo de qué curioso es como las cosas tú intentas presentarlas, porque ayer la Corte anuncia con una vocería que hace Gloriana Chevesich, la ministra vocera está de vacaciones, pero la ministra Chevesich lo que tiene algún grado de simbolismo interno, según me dicen. No me quisieron precisar demasiado, pero me dijeron que internamente el que fuera Gloriana Chevesich, la que hiciera la vocería, tenía un significado interno importante. Lo constato, pero no tengo... Nicolás, ¿quién está de vocera ahora? La ministra... espérate, te digo. Porque era Ana Gloria Chevesich. No, ella no, ella no es. Por eso, ella no es la pregunto vocera. quién es ahora. La vocera es Melo. La ministra Melo. ¿La Soledad Melo? La María Soledad Melo, que está de vacaciones. Así es. Entonces, lo que pasa es que a lo mejor tiene que ver con que hace de vocera el predecesor o el antecesor. A lo mejor tiene que ver con eso. O porque Chevesich representó. Estoy tratando de especular por qué tendría una... A mí me dicen que simbolismo. me dicen de adentro de la Corte, me dicen que tiene un significado, que tiene un significante. Bueno, quizá el significado, recordemos que la ministra Vivanco
recusado no es el término, porque es un procedimiento administrativo, tiene que ver con la Comisión de Ética, pero planteando que Chebesich había demostrado como animadversión en su contra. Quizás es muy antagonista, aparentemente, reiterada dentro de la oportunidad, Corte. Quizás ese es el significado o el simbolismo, Claro. o bueno, como sea. Bueno, pero en términos de simbolismo, que es ese sin duda, el tema va por otro lado también. A ver, estaba hablando de las percepciones. Los anuncios que hace la ministra Gloria Chebesich son bastante duros para Ángela Vivanco y para su posición. Curiosamente el abogado Manrique dice, qué bueno, estamos, uno de los abogados, no sé si fue el abogado Manrique o el otro abogado de la defensa de Ángela Vivanco, dice, no, pero está muy bien, porque aquí nos queda claro que no hay temas de fondo, sino que hay temas de plazos, hay temas de decisiones de poner en tabla, no hay nada tan grave como parecía. Y sin embargo... Claro, que no es sobre el fondo de los fallos, sino que esto tiene que ver solamente con que no se habría respetado el orden de prelación por antigüedad, en que hay que ver las causas. En que hay que ver las causas, lo que no es menor tampoco, pero en fin. Ahora, pero si uno ve los temas en los cuales aparece cuestionado este primer orden de prelación y luego hay un caso, una rebaja, una multa, que es muy impresionante, y nos encontramos con que entramos con el caso Kodama, con el caso Cascada, en fin, de nuevo un caso en que está involucrado Codelco, todos casos que tuvieron relevancia muy grande, en los cuales el interés fiscal está involucrado. Exactamente, ese es un punto central. En el caso Kodama, por ejemplo. Privados contra el Estado. El caso Kodama era la Corte había rebajado la indemnización que eventualmente, la Corte de Apelaciones había rebajado la indemnización que eventualmente tenía que pagarle el Estado a Kodama, y la tercera sala la sube. Algo distinto ocurre con una multa que baja de 1.700.000 UF a 75.000 UF en otro caso. En fin, hay en todos los casos, en varios casos en que el interés fiscal, comillas, está involucrado en términos de las resoluciones. Pero lo complejo y cómo, al menos respecto a la ministra Ángela Vivanco, esto se empieza a alejar de la arista Hermosilla y entra en una arista más compleja, que es las acciones propias de la ministra de la ministra Vivanco en tanto jueza, porque lo relativo a los Hermosilla tapes, por llamarlo de alguna manera, tiene que ver con la intención de integrar una sala en determinadas materias, entrega de algún grado de información, disposición a integrar una sala, participación en el nombramiento, pero aquí estamos viendo que son temas del funcionamiento de la Corte y del funcionamiento de la Administración de Justicia en Chile, bastante más profundos los que la Corte está incluyendo en el cuaderno de remoción de Ángela Vivanco. Sí, esto partió como el caso de Hermosilla, que duda cabe, pero no olvidemos que es en muchos casos en vínculo con jueces, nombramientos, o sea, con el sector público, ¿no es cierto?, con funcionarios. Pero fundamentalmente es él, o así parte, en una negociación entre privados con clientes privados. Y es muy escandaloso y abre el espacio para conocer cosas de otro tipo. O sea, ese es el caso de Hermosilla, pero yo creo que a estas alturas, o sea, ayer lo decíamos con la José Ríos, ponderando, a estas alturas es más grave el caso de Vivanco que el caso de Hermosilla, hasta lo que conocemos, porque justamente afecta a la sala de máquinas del sector judicial o del Poder Judicial. Fíjate que el aumento de causas que se van a revisar en este cuaderno de remoción, si uno empieza a mirar quién integraba esas salas al momento de estos cuestionados o revisables fallos, empiezan a aparecer otros jueces y una y otra vez. Entonces, si es que se determina, por ejemplo, que en el caso A o en el caso Kodama, que es el que mencionan, hubo alguna irregularidad, son cuerpos colegiados o son tribunales colegiados. Es imposible que la ministra Vivanco haya hecho, en el caso de demostrarse una irregularidad, la haya hecho sola, porque no le alcanzarían los votos. Entonces hay que empezar a revisar muchos casos más, hay que ver si coinciden algunos ministros, si es que hubo irregularidad. O sea, complejiza las cosas al infinito esto. Igual pero hay no que me empezar a ver queda muy patrones. claro, porque si lo que es el cargo extra y que se le pide explicar y además se le amplía 25 días de los 20 que le habían dado,
a la jueza Vivanco para desarrollar, digamos, toda su argumentación de qué es lo que ha sucedido en todo aquello que de lo cual se lo está cuestionando en el cuaderno de remoción. Si el foco es en por qué no se respetó el orden que correspondía, y que eso es algo que vio la Comisión de Ética, y esto viene de lo que plantearon los relatores en la Comisión de Ética. Claro. Y se le comparten a todo esto. Eso es algo que logró Vivanco, en todo caso, que le compartieran todo los chats que le había mandado a la Corte Suprema, los chats con Hermosillo, o sea, para ver en base a qué se está presentando el cuaderno de remoción, y también todo lo que se ha declarado por parte de diferentes integrantes del Poder Judicial en la Comisión de Ética, etcétera. Se le comparte todo el material, así que eso es algo que ella venía pidiendo hace días. Pero lo que no entiendo es si lo que se cuestiona es el orden. ¿Se quedan en eso o eventualmente pueden entrar en el fondo de lo que se falló? Porque ustedes están diciendo, bueno, aquí podemos ver cuál es el fondo de lo que se falló, pero no me queda tan claro que eso... No, yo entiendo que sí, pero es por la explicación que me dieron. Y un punto, Consuelo, lo de los 5 días adicionales de plazo tiene que ver con que le entregan las grabaciones. Es decir, le entregan las desgrabaciones. Es decir, porque hay nuevos antecedentes, entonces le dan más tiempo para que pueda hacerse cargo de las 177 páginas que tiene las transcripciones de sus conversiones. ¿Las transcripciones de sus chats? De su chat con Hermosilla. Así al menos me lo explicaban a mí. Pero no, lo que yo entiendo es lo que tú planteas recién, o sea, no aquí que se ve que se puede ver el fondo. Que yo entiendo, o sea, no sé, no, lo que se cuestiona es el fondo. No, el fondo de los casos se verá por los recursos que presenten cada uno de los afectados, eventualmente en su momento, si es que los presentan. Pero aquí lo que se está... Entonces solo se le puede cuestionar la tramitación. La tramitación y el fondo del fallo es lo que Manríquez dice, que los fallos no se cuestionan, pero a mí me dicen que implícito está el que también se cuestiona. Lo que pasa es que aquí va a empezar... Claro, lo que pasa es que lo puedes abrir a través de... Sí. El otro día conversaba estos temas con Iván Aróstica. Nunca sé si es Aróstica o Aróstica. Aróstica. Con Iván Aróstica, ex Tribunal Constitucional, y a propósito de qué cosas se podían reabrir. Y él decía, bueno, tiene que haber, porque tienes la cosa fallada, hay que ver también cuánto tiempo ha pasado, pero aquí se abren otros delitos, y a través de nuevos delitos tú puedes revisar finalmente los casos. Puedes recurrir de revisión, efectivamente. Efectivamente, y eso va a depender de quienes se consideren afectados. Pero aquí también lo que podría ocurrir es que eventualmente la propia Corte abriera, y eso lo que me explicaban ayer, abriera una arista penal. Es decir, porque aquí lo que la Corte puede hacer es finalmente destituir a la ministra Vivanco, remover, que es el término concreto, es removerla, lo que daría la impresión que va a ocurrir más temprano que tarde, pero también podría eventualmente denunciarle al Ministerio Público la existencia de hechos que podrían ser constitutivos de delito. Y ahí es donde se abre la arista compleja, al momento que, como decía Matías, hay muchos ministros involucrados. Hay nombres que se repiten, otros no tanto. Hay unos que en alguna acción, en alguna forma van para un lado, en otro van para otro. Pero el cuestionamiento desde la perspectiva penal sería a todos los que integraron cada una de las salas para entender cómo pudo haber influido eventualmente en sus decisiones la acción de la ministra Vivanco u otro. Entonces, y ese lo que desde la perspectiva de los tribunales, esa es la verdadera caja Pandora que se puede abrir. Es decir, el que finalmente los ministros en sede penal tengan que explicar el fundamento de sus fallos, que parezcan tener que coincidan con, por ejemplo, los fundamentos de los fallos de la ministra Vivanco, que podrían ser eventualmente cuestionados penalmente. No sé si me explico, porque es complejo. Pero para abrir eso, me imagino que uno tendría que comenzar también por ver por qué la ministra Vivanco falló de una determinada manera, o tomó las decisiones que tomó. Exactamente.
en teoría, ¿qué podría haber recibido a cambio? Y eso Porque se también vence. ella puede argumentar que, bueno, que Era mi falló en criterio. derecho y que todos los demás votaron como votaron y que por lo tanto la argumentación era la correcta y que esos fueron los fallos. Totalmente. Entonces, por eso, y eso es lo que me expliqué, yo ante esa misma argumentación con la persona con la que hablaba, y me decía, por eso que esas son cosas que se ven en sede penal. Porque la Corte no va a pedir apertura de cuentas corrientes, por ejemplo. La Corte no va a revisar eventualmente, para un cuaderno de remoción, la Corte no va a revisar el patrimonio. Entonces, eso es es una puerta que se está entreabriendo y que puede ser muy compleja y que con la aparición de estas otras causas, perdón, de estas otras causas, bien digo, cuestionables, empieza a generarse una ventana bien complicada. Sí. Matías, Matías parece que se desconectó, así que mientras ¿Lo perdimos? retomamos- No. Sí, parece que está perdido, pero ya ya lo vamos a recuperar. Sí. Y lo otro, que es otra mala para la ministra de Banco, es que ella había recurrido a Contraloría. Es una parte que sigue con la subrogancia de Dorothy Pérez, pero ya. Sí. Porque planteaba que la apertura del cuaderno de remoción no se estaba ajustando al procedimiento que correspondía, que era ilegal, porque no se estaba dando un debido proceso, porque no le daban acceso al expediente, o sea, básicamente decía que no contra ella, sino que en sí el procedimiento determinado para la apertura de un cuaderno de remoción no se ajustaba a la Constitución porque no respetaba el debido proceso, ¿ya? O sea, que era como inconstitucional. Ante lo cual no sé por qué no iba al Tribunal Constitucional, pero bueno, como sea, la Contraloría le dijo, perdone, esto de atribución, yo no me puedo pronunciar sobre esto, yo no entro en los temas de la Corte Suprema, Claro. y esto es una atribución de la Corte Suprema, el régimen estatutario del personal del Poder Judicial. Dice entonces la resolución de la Contraloría, esto es una materia cuyo conocimiento y resolución compete exclusivamente a la Corte Suprema, quien de acuerdo a la Constitución tiene toda la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales, bueno, etcétera, etcétera. Oye, perdón, yo me había desconectado Ahí un estás. segundito, pero... Hola. Sí, pero hay una cosa con las formas y los fondos. Puede que hasta ahora sean las formas las que llamaron la atención. Es decir, adelantaste un caso que iba después de otro, ¿no es cierto?, la orden de prelación. Pero eso sabemos todos que no es, puede ser una falta, y en derecho hay que cumplir con la forma, con el fondo y con los plazos y con todo. Pero aquí estamos hablando de una cosa mayor. Estamos eventualmente frente a la destitución de una jueza por parte de sus pares. Eso, si se comprueba que solamente hubo errores de orden de prelación, a lo mejor amerita un castigo e incluso que la suspendan. Pero eso no se condice con el tamaño de la investigación y las eventuales medidas que se tomen en contra de ella, porque sabemos que si es que sale removida, es remoción con ¿cómo decirlo?, con una carga de gravedad enorme, va a quedar en la historia. Entonces no se condice que a una ministra de la Corte Suprema salga con ignominia del máximo tribunal solamente porque se equivocaron en 3, 4 u 8 casos de orden de prelación de tratar un caso. Lo que yo pienso es que eso es lo que han descubierto ahora, pero lo que hay que determinar es por qué se produjo ese desorden. Si ese desorden es fruto del desorden o es fruto de una maniobra torcida. Y si hay una maniobra torcida, bueno, podrá ser destituida eventualmente, si que eso ocurre, pero porque eso significa que es muy grave. No me imagino que tú estés sacando ministros de Corte Suprema sencillamente porque se equivocaron en poner el orden, por grave que sea y por complicado que sea, por el orden del tratamiento de unos casos. Y aquí podría correr la inteligencia artificial,
porque podría haber perfectamente que tú pongas todos los fallos y ver todos los patrones comunes que tengan. Por ejemplo, si el patrón común es siempre que es una empresa privada sacándole indemnización o cobrándole indemnización al Estado. Por ejemplo, si es que se repitieran los jueces, los abogados, si se repitiera la sala, si se repitieran ciertas cosas que tú puedas determinar un patrón con el cual se ejecutó una irregularidad. Insisto, no me parece que eso, por un mero desorden que es el que se esboza hasta ahora, sea posible llevar adelante un acto político tan grande como el que se está armando en torno a la Corte Suprema. Sí, Sí. Los tiempos también son cortos, ¿ah? Son 20, 25 días. Son cortísimos, efectivamente. Entonces, y ahí hay una pregunta que uno tendría que mirarla con más detalle. Pero te insisto, yo creo que esas preguntas que tú planteas, Matías, me da la impresión que no se resuelven sino en sede penal. Por supuesto. Y eso es y eso es lo que, digamos, abre toda una ventana. 8 de la mañana con 24 minutos. Oye, CAE, Crédito con Aval del Estado, condonación del CAE, promesa de campaña, tema muy fuerte en... Eso ya no fue, no, la condonación como la conocíamos ya no fue. Universal ahora, ya no fue. Ahora no sé qué fue y qué fue y qué no será y qué no... Porque había... Eso lo ha dicho el ministro de Educación claramente. No hay condonación universal. Bueno, y da la impresión que había todo un diseño para presentarlo el 22 en una cadena nacional. El presidente de la República, antes de viajar, daría una cadena nacional, y en esa cadena nacional explicaría este proyecto que era, hasta donde entendemos, era mucho más que solamente condonación del CAE, porque tenía que ver con modificaciones muy importantes a la manera de financiamiento de la educación superior, que incluía regulación de carreras, fijación de aranceles de gratuidad, etcétera. Es decir, era una reasignación. Por eso venía este concepto, ¿te acuerdas, Matías, de que iba a ser autocontenido? Es decir, que no iba a significar gasto público, porque lo que se ahorrara por un lado se destinaría a las condonaciones parciales, por otro, lo que se evitara de aumento de aranceles iría en función de que esos recursos se destinaran a la condonación parcial o a la mejora de las condiciones. Nada de eso lo vamos a saber, sino probablemente hasta bien entrado octubre, o hay quienes ya aseguran que a fines de octubre, porque al momento de correr los números, daría la impresión que el proyecto que Educación tenía armado no fue, esta es la información que yo tengo, porque se habla, la explicación oficial es que se trata de un atochamiento legislativo, que hay una ley de presupuesto, que hay tanta cosa, que están las acusaciones constitucionales, etcétera. Entonces que era una locura presentarlo ahora, pero y hay también una explicación política, pero hasta donde yo entiendo, al momento de correr los números, no daban los supuestos que se construían, no daban en términos de la austeridad fiscal que el ministro Marcel ha planteado, los números no darían, y por eso es que finalmente esto estaría postergándose, y probablemente por más tiempo del que se cree. Hay también quienes sostienen que hay una arista política, y esa arista política tendría que ver con que es un proyecto que no iba a dejar satisfecho ni a la oposición ni al propio gobierno. En términos de que para una parte importante, sobre todo del Partido Comunista y gran parte del Frente Amplio, la condonación del CAE es sin letra chica. Vamos a tener un invitado con el cual podemos conversar de estos temas también. Yo creo que sea cuidada al hablar de este tema, por su rol, pero ya está aquí en todo caso, así que podemos decirlo sin temor a perderlo. Vamos a conversar después de la pausa con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. No sé si ustedes quieren entrarle más al tema o vamos al cuento. Sí, lo que es importante, por lo que me ha tocado a mí entrevistar al ministro de Educación varias veces, es que no va a ser universal, es decir, principios bien generales, que va a ser prácticamente caso a caso o grupos a grupos. Por tramos de ingreso. Y por tramos de ingreso, dependiendo, con incentivos para los que han pagado, sin revisión a aquellos que ya terminaron de pagar, porque eso ya es imposible, ¿no es cierto? Sería completamente infinito. Y lo otro es que este proyecto tiene financiamiento de la educación hacia adelante, es decir, esto tiene espejo retrovisor y tiene mirada hacia adelante, por eso el proyecto es tan grandote y por eso tiene
las expectativas de venir a solucionar todo el asunto de financiamiento de la educación, y nadie podría pensar que esto va a ser coser y cantar, que va a ser 2 minutos, entrar a 2 comisiones y ya está. Va a ser discutido, incluso es bastante probable que entre con forceps dentro de este gobierno, si es que logran sacarlo, por la complejidad que tiene el tema y por la discusión que va a generar y por la cantidad de recursos que implica. 8 de la mañana con 29 minutos. ¿Vieron la carta ayer del Mercurio o no? Y vi la carta de hoy, de la respuesta. Sí. Y vi el video originalmente. El video. A ver, expliquen a qué nos estamos refiriendo. Por favor, Consuelo. No, dale tú, por favor. No, tiene que ver con una carta que envían los exministros Blumel, Briones, Undurraga y los... No, pero anterior a eso el video. Tenéis toda la razón, pero pensé que estábamos hablando de algo salió. Pido disculpas. El video de las Juventudes Republicanas que celebran el golpe de Estado. Y no solo dicen que celebramos lo que ocurrió el 11 de septiembre del 73, sino que con un énfasis, que por eso vale la pena escuchar el video, no solo leerlo, dicen, nosotros celebramos lo que ocurrió tal día, qué sé yo. Entonces, eso da pie para que 5 militantes de Evópoli, que no son cualquiera, no sé, son 3 exministros, más 2 expresidentes de Evópoli, que es Luz Poblete y Hernán Larraín, hicieron una carta ayer en el Mercurio señalando que por mucha crítica que tengan a los errores y al no sé cuál es el término exacto que usan, a lo mejor lo tienes a mano, que ocurrió en el gobierno de la Unidad Popular y con todo el desastre de la Unidad Popular, no amerita celebrar, dado que fue un hito que generó, o a partir del cual se generaron muchísimas muertes. Incluso dice que en los primeros días durante el golpe hubo 80 personas muertas, y sobre todo una gran división de 17 años de un país. Es una mirada muy Evópoli versus la mirada de algunos republicanos, supongo, no sé si todos, en una fecha muy divisoria, pero lo interesante es que es dentro de la derecha. Claro, y lo que dicen los Evópolis es que los errores de la izquierda nunca pueden afectar las convicciones democráticas de ellos, y que la violación de los derechos humanos, golpes, dictaduras, hay que condenarlas en todas partes, Cuba, Venezuela, Chile, donde sea. Pero la respuesta de hoy es bastante dura, y sería interesante. Esta es la juventud de republicanos, pero sería bien interesante ver también qué dicen los adultos en republicanos, porque la respuesta de Vicente Martínez, presidente nacional de la Juventud Republicana, dice que la intervención de las Fuerzas Armadas y Carabineros fue la salvación de la libertad, de la democracia, porque el gobierno de la UP iba al control total, irreversible, etcétera, como donde sea que ese tipo de ideas se impongan, y que el gobierno militar, y aquí entra en la historia, digamos, el gobierno militar entregó el poder cumpliendo con la voluntad expresada en las urnas, y la democracia que se desarrolló en el marco constitucional dio paz social y progreso a Chile por 30 años. Hasta que los cambios favorables al ejercicio del poder de la izquierda, aprobados por un sector de la derecha al que siempre han pertenecido, o sea, Evópoli siempre ha sido de izquierda, al que siempre han pertenecido los suscriptores de la Carta, digamos. No, aprobado por un sector de derecha al que siempre han pertenecido los suscriptores de la Carta. Se refiere al sector de la derecha. Claro, que en el fondo Evópoli siempre ha sido de izquierda. Y esos cambios han permitido al Partido Comunista y al Frente Amplio desestabilizar la democracia, detener el crecimiento. Bueno, en fin, una cosa es la valoración de la acción política del Partido Comunista y del Frente Amplio en el día de hoy, y la gestión del gobierno, etcétera, y lo que hagan pero ellos dicen que celebrar eso no significa compartir las violaciones a los derechos humanos, sino que tener un juicio equilibrado y sin complejos. Acerca de la historia. Acerca de la historia, sí. Y después dice, por ejemplo, que cuando los aliados celebran la victoria en la Segunda Guerra Mundial, no lo hacen para legitimar violaciones a los derechos humanos que ciertamente se produjeron desde el bando vencedor, sino para rescatar una victoria que los salvó de la tiranía nazi. Yo quisiera decir que también la intervención en contra de los nazis no solo se hace por el expansionismo, sino por las violaciones masivas de los derechos humanos y los campos de concentración y todo lo que conocemos. Claro. Creo que hacer el paralelo
es, por decirlo menos, equivocado. Claro, de la Unión Popular con el régimen nazi sí puede ser un poquitito amplia, ¿no? Por decirlo suavemente. Bueno, se cubre el señor Martínez, o el joven Martínez, diciendo que para nada él justifica la violación de los derechos humanos, pero el video es exactamente lo que hace al celebrar como la gesta de las Fuerzas Armadas en su intervención y etcétera, etcétera. O sea, a mí lo que me sorprende es que la gente joven, o sea, como sí, la vuelta de tuerca. Yo siempre he sido un gran crítico de cuando la izquierda y el Frente Amplio, para justificar cada una de sus acciones, recurre al 11 de septiembre y a las violaciones masivas de los derechos humanos. Allende, claro. Me sorprende, siempre me ha llamado la atención, porque fueron hechos que ocurrieron hace tantos años, ellos son muy jóvenes. Pero cuando veo que al otro lado pasa exactamente lo mismo, como tú, digo, ahora sí que no entiendo nada. Afoja cero. Ahora sí que no entiendo nada. O sea, eso es lo que me pasa con la declaración de la Juventud de la UDI. No sé. De republicano. De republicano. Hay un tema con las formas también, por los tonos, los tiempos, hablar de celebramos el mismo día 11 de septiembre, que sabemos que es un día para tanta gente, un día sensible, doloroso, pues sencillamente para la sociedad chilena, no diré para qué sector más y qué sector menos, para no entrar en profundidades. Es un día doloroso, es un día donde murió mucha gente, donde se perdió la democracia. Pero Matías, sí, completamente de acuerdo contigo, yo desde mi particular perspectiva, pero yo creo que hay un porcentaje de chilenos que yo no sé, espero que no sea más de un 10%, para los cuales es una gesta heroica y lo que ocurrió no es demasiado, y las violaciones de derechos humanos fueron daño colateral y lo hay. Y entonces también ahí el pretender una sola visión a mí me complica un poco nomás, ¿ah? Pero porque no, yo en lo personal no puedo estar más en desacuerdo, pero creo que no, si hay gente que piensa distinto, siempre sí. Sí, por eso. Entonces, pero es que no planteemos que hay una sola visión, comillas, hegemónica, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? O sea, no, pues no hay una visión hegemónica, y eso es algo de lo cual uno se tiene que hacer cargo, pero esta sacada de castañas con la mano del gato de decir, no, nosotros no estamos hablando de las violaciones de los derechos humanos cuando celebramos la intervención de las Fuerzas Armadas, porque los 17 años solo fueron progreso y bienestar para nuestro país, nos permitieron construir la senda hacia el desarrollo. Bueno. Me da tristeza que no se hagan cargo de cuál fue el costo y que solo se hagan cargo del caos de la Unidad Popular. ¿Qué ocurre? Pero, en fin. Sí, en fin, yo creo que está hecho el punto. Lo que me extraña, como te digo, es que gente joven el 11 de septiembre siga en una y en otra dirección, siga siendo un tema tan presente, digamos. Bueno, pero sigue habiendo de fondo aquí la división de la derechita, cobarde. Estos mismos grupos que hoy día celebran, o parte de ellos, te aseguro que eran los que en privado, y no tan en privado, decían que Sebastián Piñera era un traidor, que había entregado la Constitución. Es decir, grupos que no son muy afines ni con mucha vocación de unidad para su propio sector. O de hacer más política, bien, que era lo que hablábamos ayer en el programa. Sí, claro. De decir, si estos son los grupos de derecha que en realidad siempre fueron de izquierda porque han abierto el camino al desastre en el que estamos. Bueno, eso no parecen ser personas que puedan hacer política. Parecen ser grupos que solo pueden hacer política del todo o nada, que era lo que decíamos. Exactamente, la política es salir a buscar a los que piensan más parecido a ti para generar mayorías para poder gobernar. Esto más bien parece una vocación a la minoría, al aislacionismo. Bueno, si a alguien le gusta eso, yo ayer decía, esto más bien parece una invitación a un paseo de curso, más que querer gobernar y conseguir las mayorías en un país. 8 de la mañana. Tratas de esa manera a tu aliado. 8 de la mañana con 38 minutos. ¿Quieres que yo, Matías, o así? Voy yo. Entonces, si así aprovechamos, porque yo tengo más menciones esta vez. Lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Y déjame ponerme los anteojos primero. Ahí dice, llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, ¿no? Para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más. Es una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com. Porque lo que te define es tu visión del mundo, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones. Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, dictada por el académico y Premio Nobel de Economía Thomas Sargent. Inscríbete en agenda.unap.cl. Disfruta de una fiesta inigualable con precios inimitables. Porque si estás pensando en darte una vuelta estas fiestas patrias, aprovecha los precios especiales que Mita tiene para ti. Arrienda 7 días y paga solo 6. Porque en Mita Rentacar elige tu destino. Descubre más en mita.cl. Al final, una visión sin la capacidad de ejecutarla probablemente sea una alucinación. En Duna, el cofundador de AOL, Steve Case, Duna, voces, reflexiones y sonidos de tu mundo. Ya comenzó a regir la ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce el módulo de centro de requerimientos junto a todas nuestras soluciones para estar al día con la ley. Con Talana construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana. TEC presenta Primero, lo primero. Llegaste cansada después de la pega, pero no hacer esperar al que te esperó todo el día para salir a pasear es impostergable, ¿o no? En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso en tec.com/Chile. TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, instancia en la cual el destacado economista y Premio Nobel de Economía Thomas Sargent analizará cómo las limitaciones de la cognición humana influyen en el desarrollo de esta tecnología y en el aprendizaje automático. La actividad tendrá lugar el 25 de septiembre a las 15:30 horas en el campus Casona de las Condes de UNAP. Inscripciones en agenda.unap.cl. Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con Cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología. Este 18 extra largo tiene muchos destinos para viajar, pero dónde partir está claro. Desde Mita Rentacar.
Porque si vas a Pirihueco o Panguipulli, viajas con la consentida o vas con tu amigo el Guatón Loyola, puedes tener un 18 inimitable. Con las oportunidades que Mita Rentacar tiene para ti con precios especiales para fines de semana largo. Aprovecha los días inimitables este 18 con grandes descuentos y date una vuelta con Mita Rentacar. Este 18 extra largo, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Más en mita.cl. ¿Buscas cuidar tu casa y tener una buena asistencia al mismo tiempo? Contrata tu seguro Hogar Consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además, cuenta con asistencias en cerrajería, gasitería, entre otros. Son tus sueños y esto se trata de ti. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Contrata hoy tu seguro hogar en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en smfchile.cl. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo. ¿Tienes una cirugía pendiente? En Clínica Alemana podrás encontrar distintas cirugías con los beneficios de copago fijo y cero. Infórmate sobre este beneficio y solicita tu presupuesto en clínicaalemana.cl. Consuelo. ¿Y el Matías? Parece que lo perdimos. Ok, en GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. Dale a tu familia la tranquilidad que se merece. Contrata un seguro Hogar Consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos, además de una asistencia para las distintas partes de tu casa. Conoce más en consorcio.cl. Son las 8 de la mañana con 43 minutos y está con nosotros el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector Sánchez, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Consuelo, Matías. Muchas gracias por la invitación. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Hola, bienvenido, rector. A ver, empecemos por lo más. Yo quiero que lleguemos a intentar hablar del CAE, básicamente la perspectiva de proyectos como este que significarían para una universidad como la Universidad Católica, pero inicialmente, ¿en qué va el proceso de sucesión en la universidad? Bueno, partió el comité de búsqueda hace ya más o menos unas 3 semanas, con todos los profesores electos, con los nombrados por el Gran Canciller. Son 9 personas más la Secretaría General, y están realizando todas las entrevistas y conversaciones que tienen que realizar. Habitualmente son 2 meses y medio, una cosa así de trabajo, más de 150 reuniones, más de 1.500 personas. Eso ha sido en las veces anteriores, y yo muy tranquilo. Terminamos el 14 de marzo y ahí entregaré la rectoría a la persona que tome esta posición, y que sea muy participativo y que todos opinen y den su parecer en este comité de búsqueda que hace una labor muy importante para la universidad. Ahora, pero finalmente el mecanismo es que ellos proponen una terna, ¿no? Una terna. Y esa terna se decide en Roma, finalmente. No. Es una terna que se entrega al Gran Canciller. El Gran Canciller envía un nombre a Roma. ¿Es una decisión unipersonal? Es una decisión del Gran Canciller, sí, obviamente que tomando en consideración lo que le da el comité de búsqueda. La terna es priorizada, digamos, quién es la persona que obtuvo mayor apoyo, etcétera, etcétera. Y el Gran Canciller envía un nombre a Roma que hasta ahora siempre ha sido ratificado en Roma. ¿Rector? Sí. ¿Quién va Una cosita primero? para aclarar, ¿usted podía aspirar o ocupar la rectoría un periodo más? ¿Por qué no me aclara los plazos? Y si podía hacerlo, ¿por qué decide no continuar? A ver, Matías, son periodos de 5 años. Yo voy a cumplir mi tercer periodo de 5 años, es decir, 15 años en marzo. Nuestros estatutos no nombran un periodo máximo. Yo podría haber estado disponible para ser candidato nuevamente, pero hace un año decidí que no, básicamente para que la universidad se renueve en sus autoridades. Creo que las renovaciones siempre son importantes en las instituciones, para que se renueven los equipos que conducen la universidad, y también para mí los próximos años tomar nuevos proyectos dentro de la universidad es importante. Por lo tanto, esa fue una decisión personal.
de no estar disponible. Ahora, si hubiera estado disponible, tampoco eso era seguro que me hubieran ratificado por una cuarta vez, pero es una decisión personal que tomé hace más de un año. Rector, usted es rector desde el 2010 y creo, hablo como exalumna en eso, creo que una de las cosas interesantes que ha tenido su gestión es como conectar a la universidad, con los tiempos. Estoy pensando en todo lo que tuvo que ver con tenemos que hablar de Chile, ya venía también desde la encuesta Bicentenario, pero también convertir a la universidad como en un lector de lo que está pasando en el país, conectarla mucho con lo que está pasando en el país. Creo que eso ha sido uno de los aportes, entre varios, que ha hecho usted en su gestión. Pero a propósito de eso, y estando desde el 2010, desde su posición, la verdad es que ha sido un gran observador de cambios súper profundos en la sociedad chilena y de la llegada al poder de la generación que partió con las protestas, ¿verdad? Y con todos los temas de la educación. ¿Cómo ve a esa generación que estuvo en alguna medida cerca suyo, usted como rector de la Católica, y ellos que venían de las universidades y ahora están en la moneda? Bueno, efectivamente, Consuelo, el 2011 el movimiento estudiantil, que fue muy potente y muy intenso para todas las universidades y para el país, a mí me correspondió, al año de haber asumido, tener mucho contacto con el presidente de la Federación de Estudiantes nuestra, Giorgio Jackson, con la presidenta de la Federación de la Universidad de Chile, Camila Vallejos, con Gabriel Boric como dirigente estudiantil, así que tuve mucho contacto con ellos, Noam Titelman, etcétera, durante ese par de años en que estuvieron ellos muy liderando todas estas protestas y todo este movimiento. Y bueno, es de todos conocido que hoy día ellos están en el gobierno y dirigiendo los destinos del país. Creo que ha habido un proceso de conocimiento de los cargos en estos 2 años y medio, obviamente que han habido aprendizajes que han tenido que ir tomando y conociendo un poco cómo se gobierna y tratando de dialogar y de matizar las propuestas de campaña y las propuestas del programa de gobierno inicial. Y en ese sentido, la Universidad Católica logra pasar uno de los momentos más complejos, como fue el estallido, a partir primero de una cosa práctica. Hoy día entiendo que ya no es tan fácil entrar a la Casa Central como hasta hace muy pocos años. Pero su actitud, comillas, de diálogo, de sentarse con los estudiantes afuera de la universidad, tuvo bastantes críticas internas en la universidad. ¿Era necesario hacer eso para evitar una toma y una eventual, inclusive, daños en la Casa Central? A ver, Nicolás, lo primero es que nosotros como Universidad Católica no vimos el estallido por la televisión, sino que lo tuvimos en la Casa Central, lo tuvimos en Los Pies, en San Joaquín, en 2 campus que fueron extraordinariamente complejos de manejar durante varios meses. Nosotros tuvimos 3 atentados incendiarios en Casa Central, eso las personas no recuerdan. Nosotros tuvimos varias bombas Molotov que entraron a los segundos pisos de Casa Central en distintos horarios, y eso duró entre octubre y básicamente enero del año siguiente. Por lo tanto, estuvimos en un estado de alerta con mangueras de incendio en los segundos pisos, con extintores en cada una de las oficinas. Una situación muy extrema, digamos, que no se vivió en lugares donde obviamente no estaban en la zona de las principales protestas de Santiago. Nosotros conversamos con todos quienes teníamos que conversar, fundamentalmente con nuestros estudiantes. Las críticas internas fueron bastante menores, se pueden haber proyectado hacia afuera como mayores, pero la gran mayoría de nuestra institución, como decía Consuelo, participó mucho en el Tenemos que hablar de Chile, participaron mucho los diálogos ciudadanos, participó mucho de poder tener esta conversación permanente con quienes estaban en esta situación de protesta y fundamentalmente con nuestros estudiantes. Nuestra conversación con las estudiantes de antropología
que causó cierto revuelo. Fue muy interesante para saber lo que ellas pensaban después de 4 años de estudiar una carrera y sin entender lo que era un estallido social estudiando antropología. Era bien interesante escucharlas y por lo tanto creo que fue lo que había que hacer. Doctor Sánchez, ¿cuál es su legado? Bueno, los legados yo creo que otras personas tienen que decirlo. A mí me parece que en estos 15 años hemos avanzado mucho en 3 o 4 aspectos de la universidad. Primero, la universidad cada vez es mejor en términos de su calidad, de su presencia, de su aporte al país, de su relevancia internacional. En segundo lugar, es una universidad mucho más inclusiva y diversa. Hemos crecido de un 30% de estudiantes de colegios municipales y en particular subvencionados un 48% en este tiempo, habiendo crecido en más de un 60% en la matrícula. Hoy día la Universidad Católica es una comunidad de 50.000 personas, cerca de 38.000 estudiantes en el pregrado, posgrado, profesores, funcionarios, profesionales. Por lo tanto, es una gran institución, cada vez más diversa y cada vez de mejor calidad. Vamos tomando y atrayendo a los mejores estudiantes de todos los sectores, y eso era un anhelo que teníamos. En tercer lugar, la capacidad de investigar de la universidad se ha potenciado mucho, tanto en proyectos, en publicaciones, en pertinencia, en creación, en arte, en humanidades, en ciencia. En cuarto lugar, nos hemos internacionalizado muy importantemente, cada vez con mayores contactos con el extranjero, cada vez en forma más amplia y diversa. Y por último, yo diría que el aporte cultural que está haciendo la institución a nivel de su propia actividad, a nivel de atraer colecciones, Violeta Parra, Huidobro, a través de el inicio de las transmisiones de Radio Beethoven hace 5 años, que han tenido un crecimiento muy notable, a través del Museo Mavi y otras iniciativas. Creo que la universidad está poniendo a nivel cultural un aporte muy significativo que tienen que hacer las universidades y que esto en los últimos años ha sido cada vez más patente. Rector, hacía referencia a la diversidad que hoy tiene la universidad en cuanto a de dónde vienen los estudiantes, y eso evidentemente también está vinculado con la gratuidad. Ya hablábamos de todos los cambios que le ha tocado desde que usted es rector, que son cambios que han afectado muy profundamente a las universidades y a la Católica también en particular. ¿Qué evaluación hace de la gratuidad y también de ahora lo que estamos viendo de la discusión del CAE? Desde su posición, ¿cuál debiera ser la resolución al sistema de financiamiento que vamos a conocer prontamente por parte del presidente? Bueno, gracias, Consuelo. En primer lugar, nosotros tenemos hoy día cerca de un 25% de estudiantes en gratuidad y tenemos otro cerca de 30% de estudiantes con becas y créditos. Es decir, hoy día 2 de cada 3 estudiantes de la Universidad Católica necesitan ayuda económica para estudiar. Y son los mejores estudiantes del país, considerando notas, considerando pruebas PAES, considerando ranking, etcétera. Lo que usted quiera considerar, somos los que captamos a los mejores estudiantes del país y, como digo, cada vez de todos los sectores de nuestra sociedad y de nuestro sistema educativo. Entonces, con ese 25% de estudiantes en gratuidad, nosotros sabemos que la gratuidad desde el inicio nació desfinanciada, pero queríamos estar dentro del sistema para hacer una universidad más diversa, más inclusiva y para también poder aportar desde dentro las críticas de mejora de este sistema. Ahora, sabemos que la gratuidad está tensionada por los recursos que ello implica. Sabemos también que hay una tensión importante por el sistema crediticio, el proyecto de analizar cómo podemos seguir con un sistema de crédito CAE, Fondo de Crédito Solidario. A nosotros siempre nos ha parecido que cuando se habla del CAE estamos hablando de varios subsistemas. Hay un sistema de CAE que está regularizado, que está pagando sus créditos, que puede hacerlo, que está cumpliendo con sus obligaciones, que ha tenido estos vaivenes acorde a las informaciones que los distintos gobiernos han ido dando sobre el sistema de pago. Hay un subsistema de CAE que tiene deudas muy altas, que tuvo deserción, que nunca logró sacar una carrera universitaria o técnico profesional y que su propuesta de pago probablemente es imposible.
y que habrá que considerarla en su mérito. Pero lo más importante, Consuelo, creo yo, es que cuando se analice el CAE, uno tenga algunos elementos básicos. Primero, hay un consenso de sacar a la banca privada del sistema crediticio. Segundo, tenemos que idear un sistema de crédito para el país, porque ya sabemos, no podemos vivir solo con la gratuidad, no podemos vivir solo con el pago de la familia. Por lo tanto, tiene que haber un sistema de crédito que sea contingente al ingreso, que tenga un plazo razonable de pago, que sea con un interés muy bajo. Pero esto no significa poner en riesgo a las instituciones. Y yo creo que hacer una regulación de aranceles para todo el sistema es hipotecar el futuro de las instituciones de educación superior. No solamente hipotecar su autonomía, sino que también hipotecar el financiamiento, porque una cosa es hacer una planilla y decir esto funciona hoy día, pero ¿qué pasa en 5, qué pasa en 10 años más? Nosotros tenemos bastante experiencia de proyectos que no han seguido la lógica de las planillas, sino que han seguido más bien la lógica del sentido común. Ahora, pues en ese sentido, cuando hablamos del congelamiento de aranceles, el congelamiento de aranceles es referido a quienes obtengan o CAE o gratuidad, digamos. Porque las universidades van a poder seguir, a los que no estén en ningún sistema de financiamiento, van a poder seguir cobrando lo que quieran, digamos. Bueno, es que lo que pasa es lo siguiente. Una cosa es tener abiertos los sistemas de crédito a determinados deciles. Cuando usted abre los sistemas de crédito a todos los deciles, y no hay que tener un mínimo ni un máximo para solicitar ese crédito, y regula los aranceles según esos créditos, bien puede ser que todas las personas pidan su crédito, porque esa regulación de aranceles va a ir a un 70, un 80% del arancel real, y por lo tanto, entonces... Y con un interés muy bajo. Con un interés bajísimo. Claro, o sea, entonces, ¿para qué es pagar? una decisión financiera, de hecho. Claro, eso finalmente puede ser para el decil 10 o el decil 9, 10, puede ser una decisión financiera de pedir un crédito que me cobre el 80% del arancel real con un arancel bajísimo, y eso limitar el ingreso de todas las instituciones del país, y eso finalmente dañar a las instituciones universitarias. Yo creo que lo que estamos aquí enfrente es considerar, uno, vamos a considerar que las universidades del país son líderes en Latinoamérica, sí o no, algunas por lo menos. Dos, vamos a considerar que nuestro sistema de educación superior se ha ido construyendo con mucha dificultad, con mucho esfuerzo de muchísimas personas, y que se va construyendo para beneficio del país, porque finalmente, si nosotros atentamos contra el desarrollo y el crecimiento de las universidades, a los pocos años vamos a estar atentando contra el desarrollo y el crecimiento del país. Eso es lo que está en juego hoy día. Pero en los 10 segundos que nos quedan, si se aplicara si se congelara el 9º y el 10º decil, acceso universal, una universidad como la Católica debería eventualmente evaluar salir de los sistemas de financiamiento público y solo recibir alumnos que pagaran directamente. O sea, si se congelara el 9º y el 10º decil para nuestra universidad y para varias más de la mayor calidad del país, sería insostenible mantenerse en un sistema como el que tenemos hoy día. Y eso significaría elitizarse. Eso significaría dejar de poder estar muy abierta a este crecimiento que hemos dicho ha ido creciendo y ha ido ampliándose a todos los sectores del país, tanto nuestra universidad como todas las mejores universidades del país. Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, un millón de gracias por estar con nosotros. Matías Consuelo, feliz 18, nos vemos el 23. Gracias, buenos días. 3. Nos vemos el lunes 23. Buenos días. Que tengan buenas fiestas. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM,